Shalom a todos, mi nombre es Jacqueline Luz y les doy la bienvenida a este nuevo video en la serie de temas de Torah del canal Jóvenes Peregrinando. El tema de hoy se llama Jacob, no te establezcas en Siquem y estudiaremos de los capítulos 34 al 36 analizando qué consecuencias pasó Jacob al quedarse en Siquem por un periodo de tiempo prolongado y qué enseñanza trae esto a nuestras vidas. Antes de empezar con nuestro análisis, debemos recapitular los últimos detalles que vimos en el capítulo anterior de Génesis o Bereshit, capítulo 23. En este capítulo encontramos el reencuentro de los dos hermanos, Esaú y Jacob, después de que Jacob le había enviado caravana a su hermano para apaciguar su enojo. Y después de su reencuentro, Esaú y Jacob se separan, cada uno por su camino. Y dice el versículo 16 que Esaú regresó por camino a Seir, y Jacob, cuando volvió de Padán Aram, llegó a la ciudad de Siquem y se situó allí. Ahora comenzaremos con nuestro análisis sobre qué consecuencias tuvo Jacob al vivir junto a Siquem. Podemos encontrar la primera consecuencia en los versículos 1 al 2 del capítulo 34. En el versículo 1 dice: Dina, la hija que Lea había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas de aquella tierra. Dina fue la única hija de Jacob de todos sus 12 hijos, y su nombre, que podemos encontrar en el diccionario Strong como Hebreos 1783, significa justicia, y es el femenino del nombre de Dan. Se puede inferir que esta joven, muy probablemente al crecer y vivir junto con sus hermanos, buscó tener alguna amistad con otras jóvenes, pero de la ciudad de Siquem. En el versículo 1 vemos que dice: salió a ver a las hijas de aquella tierra. Es decir, que Dina salió de la cobertura de su hogar, perdió un poco la parte hogareña o de estar en casa bajo la protección de sus padres. Otros comentarios dicen que no solo era Dina la que fue a Siquem, sino que además habían otras mujeres que también iban junto con ella a la ciudad. Con Dina, el hecho de que ella salió a ver nos muestra que dentro de su corazón ella ya tenía ese deseo de ver el mundo exterior, de experimentar y conocer más de él. Y muy probablemente esto fue debido a que no era la primera vez que salía a la ciudad. En el versículo 2 también vemos la consecuencia que sufrió Dina a causa de salir para ver. Dice el versículo 2: y la vio Siquem, hijo de Hamor el Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, se acostó con ella y la humilló. Primero vemos que la vio Siquem, hijo de Hamor el Heveo, y después la tomó, se acostó con ella y la humilló. Siquem, al ver a Dina, la tomó y se acostó con ella fuera del matrimonio o compromiso, y la humilló o deshonró o no la trató decentemente. Aquí es donde vemos la primera consecuencia por Jacob haberse establecido en Siquem. El tiempo que Jacob tardó en Siquem sin moverse de allí para seguir por su camino fue suficiente para que su hija Dina empezara a tener interés por el mundo exterior y buscara tener alguna amistad con las jóvenes de Siquem. A causa de este interés, vemos que ella es deshonrada por un varón cananeo, el cual muy probablemente tenía ya esta costumbre o influencia por el lugar y descendencia de la cual venía, que es de Cam, hijo de Noah. Pero esta no es la única consecuencia que hubo. En los versículos 3 al 4 vemos que el alma de Siquem, después de haberla deshonrado, se había apegado a ella, de tal manera que se enamoró y habló con su padre Hamor para que tomara a Dina por mujer para él. Jacob se enteró de lo que había pasado con Dina, pero no actuó sino esperó a sus hijos, quienes, al haber escuchado lo que ocurrió, se indignaron y se enardecieron en gran manera, en el versículo 7, ya que Siquem había hecho vileza en Israel
acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debía hacer. Pero Hamor habló con ellos tratando de convencerles para que entregaran a Dina por mujer a su hijo Siquem. En cambio, recibirían como dote lo que ellos pidieran. Dice entonces en los versículos 3 al 14 que los hijos de Jacob respondieron con falsedad, diciendo que no podían entregar a su hermana a un varón que tenga prepucio, y que solo consentirían si llegaran a ser como ellos, circuncidando entre ellos a todos los varones de Siquem. Más adelante, en el versículo 25, vemos el segundo relato o la segunda consecuencia. De los versículos 25 al 27 dice: Y aconteció al tercer día, cuando ellos estaban más adoloridos, que dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomando cada uno su puñal, llegaron contra la ciudad confiada y asesinaron a todos los hombres. Y asesinaron a filo de cuchillo a Hamor y a Siquem su hijo, y sacaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque habían violado a su hermana. A causa de la deshonra de Dina, vemos cómo Simeón y Leví llegaron a la ciudad de Siquem en el tercer día después de que se habían circuncidado para matar a todos los varones de aquella ciudad. Esto para vengar el acto que se había cometido en contra de su hermana Dina. Al ver el acto de sus hijos, Jacob entonces dice que sus hijos lo han hecho apestoso ante el morador de la tierra. Es muy importante recordar que estos eventos se fueron dando debido a que Jacob se había establecido en Siquem. Aunque este momento que ocurrió con los dos hermanos en contra de Siquem, la ciudad, fue permitido por el Eterno, para traer juicio a Siquem por lo que pasó y porque esta era a lo mejor una ciudad depravada que no agradaba a Elohim. Y además, para decir a Jacob que era el momento que él saliera de ahí. Esta situación que ocurrió con Dina nos da una enseñanza importante. Dina, la única hija de Jacob, representa la justicia, la cual queda frágil y es profanada o humillada por los pueblos extranjeros a causa de Jacob haberse establecido en Siquem y no haber seguido su camino. Y estando la justicia frágil, eso abre la puerta aún más para dar lugar a la asimilación del pecado. Nosotros, al igual que Jacob, somos peregrinos sobre esta tierra y estamos en un camino que, si obedecemos y perseveramos, llegaremos a obtener aquellas moradas celestiales que fue a preparar el Mesías. Pero, ¿qué exhortación nos trae esta historia de Dina? Cuando nosotros, en nuestro peregrinar, llegamos a un punto de confort y nos confiamos pensando que estamos firmes y todo está bien en nuestra vida, es decir, no hay ningún problema y nos podemos, entre comillas, establecer por un momento en el mundo, al igual que Jacob, podemos también sufrir las consecuencias de haber tomado esa decisión, porque así como sus hijos y sus siervos comenzaron a asimilarse, nosotros también podemos caer en eso. Dice la Escritura que el adversario está como león rugiente, buscando a quien devorar. Y esto lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Por eso nosotros no debemos confiarnos en ningún momento, ya que muy fácil y sutilmente puede el adversario hacernos caer. Si pensamos que estamos bien, como mencioné, podemos llegar a este punto de confort donde pensamos, estoy bien, no pasa nada, todo va bien, puedo quedarme aquí y relajarme. Por ejemplo, podemos llegar a pensar que al guardar Shabbat y las citas santas, nosotros estamos haciendo todo bien y por lo tanto es todo lo que debemos hacer como creyentes. Pero cuando esto empieza a convertirse en una rutina
o en una tradición más, ya no se guarda Shabbat o las citas santas con la importancia espiritual. Es en este momento cuando se puede llegar a caer en un estado de confort, y esto da la oportunidad para caer en la asimilación. Y ya no hay esfuerzo para aprender más sobre la Torá del Eterno, sobre su instrucción, para poder acercarnos cada día aún más como ofrenda agradable ante Él. Como jóvenes y creyentes en general, no estamos exentos de llegar a caer en una situación así. El mismo patriarca Jacob, a causa de haberse situado en Siquem, tuvo que sufrir las consecuencias de la asimilación que se estaba viendo en el pueblo. Por eso, dice la Escritura en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A pesar de estar rodeados por el mundo y todos los sistemas que se encuentran dentro de él, nosotros debemos permanecer firmes en nuestro peregrinar, para no llegar a titubear. Si nos detenemos, nos establecemos y pensamos que estamos firmes, entonces podemos bajar la guardia y comenzamos a salir afuera, al mundo, y empieza a haber la asimilación, buscando ser igual como los demás, como por ejemplo, en obtener un doctorado, en vestir conforme a la moda, escuchar música que no edifica para nada nuestra vida, ya sea música pagana o música religiosa, etc. Y esto, poco a poco, solo nos va a ir alejando del Eterno, no queriendo escuchar ni saber más sobre su instrucción, para no tener que poner nada por obra, despreciando la palabra, rechazándola, para no ejecutar nada de sus mandamientos o mitzvot e invalidando así su pacto. Y esto es la apostasía, que podemos encontrar en Levítico 26. Y no es necesario salir al mundo para asimilarse. Aún estando dentro de nuestra propia casa, nosotros podemos llegar a un estado de confort y permitir la asimilación del mundo aún a través de nuestros teléfonos o otros aparatos electrónicos. Por eso siempre se nos exhorta a permanecer firmes y mirar que no caigamos, porque así como Caín, el pecado está a la puerta, pero nosotros tenemos la opción de rechazarlo. Regresando a Bereshit, no solamente hubo asimilación dentro del pueblo, sino también hubo idolatría, como vemos en el capítulo 35, versículos 2 y 4. Entonces dijo Jacob a su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Le dieron pues a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su mano y los zarcillos que tenían en sus orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que había junto a Siquem. La influencia que tuvo Siquem sobre los hijos de Jacob y los que estaban con él era grande, pues comenzaron a idolatrar a los dioses que las naciones idolatraban. Esta es otra consecuencia. Jacob, siendo el tercer patriarca, debió haber instruido a sus hijos y dado testimonio a sus siervos sobre quién era Elohim, que lo había estado guiando, y a quién debían obedecer. Pero a causa de haberse establecido en Siquem, no solamente se empezaron a asimilar, sino también idolatraron a dioses extraños, no teniendo en cuenta que era solamente al Todopoderoso a quien debían obedecer. Hoy en día la idolatría no solo se encuentra dentro de las religiones, sino aún siendo creyentes, nosotros también podemos caer en un estado de idolatría cuando ponemos por prioridad otros aspectos en nuestra vida sobre el Eterno. Por ejemplo, el mundo nos dice que la educación dentro de un sistema escolar es muy importante y es la mayor prioridad que todo niño y joven debe de tener en su vida, y solamente de esa manera podrán obtener éxito en el mundo. Aunque no hay nada de malo con aprender y estudiar, en realidad el asistir dentro de un sistema escolar
no es necesario. Además de que el mensaje que se transmite ahí va en contra de la voluntad del Eterno. Pero muchos niños y jóvenes, al igual que padres, no entienden ni buscan saber sobre esto, ya que para ellos la educación es lo más importante, pues es lo que define el futuro de cada individuo. Sin darse cuenta, la gente vive en un estado alejado del Creador, y un creyente debe ser firme en su instrucción para no llegar a pensar de esa misma manera, para siempre tener como prioridad al Eterno y el servicio a Él. La idolatría también ocurre con la música, los deportes, el maquillaje, la vanidad, la moda, las celebridades, los músicos, las cantantes, etc. Y el ejemplo más claro, el materialismo. Yeshua nos enseña en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Elohim y a Mamón. No podemos servir a dos señores, pues si buscamos quedar bien con el mundo o vivir como él, siguiendo el sistema, vamos a menospreciar a Elohim, rechazando su Torah. Así ocurrió con el pueblo de Israel. Al entrar ellos dentro de la tierra prometida, cuando desobedecieron y empezaron a formar alianzas con las naciones que les rodeaban, no solamente se asimilaron, sino también cayeron en idolatría. Por lo tanto, llegaron a menospreciar al Eterno, pues no podían cumplir con sus mandamientos mientras tenían otros dioses. En Jueces capítulo 2, versículos 2 al 13 dice: Así abandonaron al Eterno, el Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y anduvieron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y se postraron ante ellos, y provocaron a ira a Elohim. Abandonaron pues a Elohim, y sirvieron a Baal y a Astarot. Satanás, como había comentado, busca hacer que el creyente caiga, se asimile y se pierda para así devorarlo. En Génesis 34 vemos que a Boris y Kem les proponen a Jacob y a sus hijos que se emparenten con ellos, que den sus hijas para sus hijos y viceversa, y que habitarán con ellos. Más adelante, cuando estos dos van a su ciudad, entonces hablaron con los hombres diciendo, de los versículos 21 al 23, estas gentes son pacíficas con nosotros, habitarán en la tierra y traficarán en ella, pues mirad, la tierra es bastante ancha para ellos. Tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos nuestras hijas. Pero solo con esto consentirán en habitar con nosotros para ser un pueblo, que todo varón nuestro sea circuncidado, así como ellos están circuncidados. ¿Acaso no llegarán a ser nuestros su ganado y su hacienda y todos sus animales? Solo convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Como vemos, Amor y Siquem ya estaban planeando tomar posesión del ganado de Jacob, al igual que su única hija Dina, para que se asimilaran a ellos y así creciera aún más su poder. Aunque el mundo no lo expresa de tal manera, podemos ver un proceso similar. Para poder obtener la misma riqueza y éxito que los demás, es necesario entregarle al mundo nuestra justicia, la que proviene de Elohim. Y al empezar a convivir junto con el mundo y sus sistemas, poco a poco nos vamos asimilando. Y así nuestra consagración, nuestro servicio y entrega al Eterno llegan a ser entregados al mundo. Es decir, lo que debe ser para el Eterno, se lo entregamos al mundo. Ahora que hemos visto cómo afectó a los hijos de Jacob y a todos que le seguían el haberse situado en Siquem, veamos qué es lo que el Eterno le pide a Jacob. En Génesis 35 de los versículos 1 al 3 dice: Dijo Elohim a Jacob:
levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Elohim que se te apareció cuando huías delante de Esaf tu hermano. Entonces dijo Jacob a su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar a Elohim que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. El Eterno no se apartó de Jacob por haberse situado en Siquem en vez de seguir su camino, ni se apartó de él después de la matanza que hicieron Simeón y Leví. No vemos que haya ningún reclamo en contra de Jacob, sino que el Eterno utilizó estos eventos para decir a Jacob que era el momento que él se levantara y subiera a Betel para que cumpliera el voto que le había hecho al Eterno también. Aun cuando nosotros estábamos en el mundo y cometimos errores, el Eterno nos permite hacer teshuvá para regresar a Él, encontrar el camino que debemos tomar a través de Yeshua. Él no abandonó a su pueblo de Israel, aun cuando habían caído en idolatría a causa de las naciones paganas, sino les dio un castigo, los exilió, pero hizo regresar a un remanente que estuviera dispuesto a servir en obediencia a Él. Y aún hasta la época del Mesías, a través de su entrega, hizo regresar a un remanente dentro del Israel ya corrompido, la cual no solamente redimió a los israelitas, sino también a aquellos que entre las naciones buscaban al Creador. Si nos decimos ser creyentes, tomemos este ejemplo que podemos encontrar dentro de la vida de Jacob y de sus hijos, para analizarnos y ver si nos encontramos firmes en nuestra muná y servicio al Padre, o si nos encontramos en un estado de confort, asimilándonos poco a poco al mundo que nos rodea sin darnos cuenta. Porque así como dice en Santiago 4:4, la amistad del mundo es enemistad para con Elohim. Entonces, si nosotros queremos ser amigos del mundo, pues nos vamos a constituir enemigos del Eterno. Hay que analizarnos en cada aspecto de nuestra vida, siguiendo el ejemplo de Jacob, quien le dijo a los de su casa y a quienes le seguían, en los versículos 3, que se quitaran los dioses extraños que había entre ellos, que se purificaran y mudaran sus ropas, y se levantaran y subieran a Betel, para hacer allí un altar al Todopoderoso que le respondió a él en el día de su angustia, y que ha estado con él en el camino que había andado. En resumen, primero, hay que remover la idolatría que pueda haber en nuestra vida aún. En Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros, fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría. Segundo, seamos purificados y revestidos con nueva vestimenta espiritual. Como dice en Romanos 12:2, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Y tercero, siguiendo el camino que es Yeshua, que nos guía el Eterno, exaltándole por la obra que está haciendo en nuestras vidas. En Juan 14:6 vemos que Yeshua dice: Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Finalmente, en el capítulo 36, vemos la genealogía de Esaf o Edom, un personaje bíblico que ya hemos estudiado anteriormente, y hemos visto que Esaf fue un varón que pasaba más tiempo en el campo o el mundo, pues era un buen cazador, pero él despreció la primogenitura y además se casó con mujeres que no eran de su parentela, sino con cananeas, las cuales desviaron su corazón.
y aunque trató de corregir el acto que había hecho al tomar una hija de Ismael, hermano de Isaac, pues finalmente, a través de la historia del pueblo de Israel, vemos que Edom fue enemigo de ellos, quienes vivían apartados del Creador. Para concluir, hemos analizado que nosotros, como creyentes, debemos vivir apartados del mundo, evitando a toda costa tener alguna amistad con él, pues el mundo es hostil. Y si nosotros llegamos a estar en un estado de confort, entonces podemos asimilarnos y así llegar a caer en idolatría, lo cual solamente nos aleja del Todopoderoso. Por lo tanto, si somos creyentes que sirven en espíritu y verdad, hagamos lo que dice en Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea aún más injusto, y el que es inmundo, sea aún más inmundo. El que es justo, sea aún más justo, y el que es santo o apartado, sea aún más santo. Debemos continuar esforzándonos cada día para poder caminar en santidad, apartados de toda inmundicia para poder llegar a ser parte de aquellas moradas eternas. En Mateo 7, 13 al 14, Yeshua nos enseña: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Pocos son los que la hallan. Muchas gracias a todos por ver este video. Les pedimos por favor que nos regalen un like y que además lo compartan. Y recuerden que para continuar analizando aún más a detalle y a profundidad y verso a verso estos capítulos del libro de Génesis o Bereshit, hay más recursos de estudio dentro de la casa de estudios Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Una vez más, muchas gracias a todos, muchas bendiciones y shalom.